Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook en Lo Secreto, en Instagram en _lo_secreto y en YouTube Ministerio en Lo Secreto. Hola, bienvenidos a Reflexiones en Lo Secreto. Hoy vamos a estar hablando sobre, en esta serie de las bienaventuranzas, la última bienaventuranza, que viene siendo la octava, y está fusionada en 2 versículos, o se expresa en 2 versículos, mejor dicho. Y lo vamos a leer en Mateo 10 y 11. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces, aquí vemos, son 2 versículos, pero, como les decía, se concreta en una bienaventuranza que es la octava que Jesús enseñó en el Sermón del Monte, como parte del Sermón del Monte. Como les comentaba en algún momento, todo el Sermón del Monte está en el libro de Mateo, ese que estamos leyendo, el Evangelio de Mateo, en los versículos 5, 6 y 7. Las bienaventuranzas están dentro del capítulo 5. Y vimos a lo largo de toda la serie de estas enseñanzas que la palabra bienaventurados viene de Macario, que significa dichoso, feliz, plenamente satisfecho. Entonces, el practicar cada una de estas bienaventuranzas, comentaba que nos llevan a formar en nosotros el carácter de Jesús. Y si nosotros, como parte de la familia de Dios, como hijos de Él, empezamos a practicar cada una de estas acciones que forman parte del corazón de Dios para nosotros, un cristiano, un hijo de Dios, si practica cada una de ellas y manifiesta cada una de ellas, es ahí donde nosotros vamos a poder expresar de manera práctica nuestra fe. ¿En qué sentido? En el sentido que se va a ver en nosotros el corazón de Dios, porque Dios es así con cada una de las expresiones que vienen aquí en estos versículos de Mateo 5 referente a las bienaventuranzas. Pero esta última como que a veces como que no nos llama tanto la atención, porque nos está hablando de persecución, de vituperio, o sea, de encarnecer hacia nuestras vidas, ¿verdad? Las personas empiezan a burlar, a maltratar a los hijos de Dios de una manera, en una persecución a veces física o una persecución también a veces psicológica, ¿no? Por la fe que nosotros practicamos. Pero aquí Dios nos anima y nos dice que cuando esté pasando este tipo de acciones, que estemos sujetas a ellos, sujetos a este tipo de actuaciones de las personas hacia nosotros ahí deberíamos de ser personas que desarrollen una felicidad. Pero, ¿verdad que no parece lógico esto? ¿Cómo voy a ser feliz si me persiguen o si hacen escarnio de mí? Si dicen cosas que realmente yo no soy, hablan mentiras sobre quién soy yo. Como que dices tú, ¿cómo voy a estar yo feliz por esto? ¿Verdad? Pero fíjense lo que dice aquí. Bienaventurados los que padecen
persecución por causa de la justicia. No solamente perseguidos por cualquier sentido. Y no se trata aquí de que me persiga la policía ni nada de eso, ¿verdad? Porque a veces cuando nosotros hablamos como de justicia, pues nos viene a la mente, ¿verdad? Autoridades policíacas o judiciales, ¿verdad? No se está refiriendo aquí la palabra a ese tipo de persecución, sino perseguidos por causa de Jesús, porque Jesús es nuestra justicia, ¿sí? Él pagó el precio para que nosotros disfrutemos el ser hijos de Dios. Entonces, cuando tú y yo somos perseguidos por causa de quienes somos en Dios, hay una herencia. Esas personas que recibimos ese tipo de persecución, dice que de nosotros es el reino de los cielos. Gracias a Dios, muchos de los que estamos acá, pues no vivimos en países donde se realiza realmente una persecución por la fe. Pero algunas de las personas que ahorita nos están escuchando sí viven en ese tipo de países. Yo ahorita hice una mala expresión. Yo dije, gracias a Dios que no vivimos en países donde se realiza persecución a la gente que por fe en Jesús, por fe en Dios, ¿verdad? En nuestro Padre Celestial, yo me expresé, gracias a Dios no vivimos en esos lugares. Pero, gracias a Dios por quienes sí lo viven. ¿En qué sentido? Porque si ellos son cristianos que no niegan la fe, ¿verdad? Y están en países donde la religión, digamos que predominante, no es el cristianismo. Por ejemplo, países del Islam, ¿verdad? Países donde realmente por ser cristianos, por creer en Jesús, sí hay una persecución física. Sí hay un maltrato físico, ¿verdad? Se priva de la libertad, incluso hasta se llega a morir por la fe en Jesús. Entonces, pero bienaventurados, dice la palabra, ¿sí? Aquellos que por causa de la justicia, por causa de la fe en Jesús, reciben esa persecución. Y dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros, muchos de los que estamos ahorita escuchando esta enseñanza, tal vez recibimos otro tipo de persecución, también por nuestra fe. Hay lugares donde hay una burla, si se enteran que tú eres cristiano, ¿verdad? Hay lugares donde no te dan el trabajo porque tú das a conocer tu fe, ¿verdad? Tal vez en el momento de la entrevista te pueden llegar a preguntar algo más o menos que da a entender que quieren sondear como cuáles son tus prácticas religiosas, ¿verdad? Y así. Y puede llegar a suceder que seas excluido de un puesto de trabajo por quien eres, ¿verdad? Por tu fe. Puede incluso en el matrimonio, si uno es creyente y otro no, ¿verdad? Recibir un tipo también de persecución. O sea, la persecución hacia un hijo de Dios que realmente vive conforme el corazón de Dios, que realmente intenta cada día caminar en la santidad para en algún momento llegar a ver a Dios, sí hay una persecución, pero en unos lugares es como más evidente que en otra. Cuando la iglesia primitiva estaba en sus primeros tiempos, por eso se llama primitiva, ¿verdad? En los primeros momentos, recibía mucha persecución. Incluso hubo un emperador, Nerón, que él mataba a los cristianos, ¿sí? Los ponía en una hoguera y en su palacio levantó postes
altísimos sobre una calzada, por decir así, o en distintos puntos estratégicos del palacio, en la parte externa de él, en los jardines y así. Y como iluminaba esos lugares, esos espacios, era quemando a los cristianos. Ponía a un cristiano en cada poste y ahí él los quemaba, los mandaba a quemar, y era con lo que él iluminaba su palacio. Imagínense qué maldad, ¿verdad? Pero cada una de esas personas que pasó por esa tortura, por esa persecución, de ellos es el reino de los cielos. Y te estoy hablando de algo drástico, pero que sucedió. Tal vez nosotros ahorita nos podemos escandalizar, pero como te digo, vivimos en una parte del mundo que no se dan cosas así, ¿verdad? Pero en otras sí. En otras sí, hay aún hasta el día de hoy mártires de la fe. Personas que son sujetas a este tipo de persecución y de muerte. Pero son bienaventurados, porque su felicidad no la van a ver plenamente aquí en la tierra, sino ser herederos del reino, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús comparte con aquellos que padecen persecución su reino, el reino de los cielos. Qué maravilloso, ¿verdad? Y algunos pueden decir, no, gracias, a mí ese no me interesa tenerlo, ¿verdad? Porque somos muy cómodos nosotros, como te digo, porque tal vez vivimos en un país donde nosotros no vivimos una persecución a esos límites. Pero si aún en nuestra sociedad, ¿verdad? No a niveles de muerte, pero padecemos persecución a causa de Jesús, nosotros no nos deberíamos de desanimar, ni sentirnos víctimas, sino poder decir, Señor, gracias porque yo puedo padecer ahorita persecución, pero hay una herencia para mí. Tú, Jesús, compartes tu reino conmigo. Si nosotros leemos en Apocalipsis las cartas a las iglesias, cada una de esas cartas de esas iglesias, vemos que padecieron cierto tipo de persecución, pero como venía también ese beneficio, ¿verdad? De parte de Dios, ese regalo de Dios por permanecer firmes hasta el fin, ¿sí? Por poder estar plenamente convencidos de nuestra fe. Y como te digo, o sea, si tú lees las cartas a las iglesias en Apocalipsis, vas a ver muchas cosas que padecieron por causa de la persecución. Y eso era parte del sufrimiento que tenía la iglesia primitiva. Sufrimiento a nivel humano, pero finalmente con promesas de Dios para cada uno de ellos, como esta que dice acá. Y fíjate, dice, porque de ellos es, no dice será. Está hablando en un presente. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y te voy a leer 1 Pedro 3:14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores,
sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios es así, lo quiere, que haciendo el mal. Entonces aquí no es una persecución, ¿verdad? Y ve cómo se une la palabra en Mateo, en la bienaventuranza esta, con esta parte de la palabra en 1 de Pedro 3:14. No está hablando de una persecución por una banalidad, ¿verdad? Que digan, o que hablen mal de ti por algo a veces que es real. No, o sea, no que están hablando mal de ti. Uno juzga que, mira, están hablando mal de mí. Pero tal vez están hablando algo que realmente no tiene nada que ver con un comportamiento adecuado como hijo de Dios. O sea, están hablando una verdad. A lo mejor es una persona iracunda, una persona intolerante, una persona grosera, una persona arrogante, una persona muy lejana a lo que es el carácter de Jesús. Sí. Y ahí la gente no está hablando mal de ti, está hablando una verdad, ¿verdad? Bueno, no de ti, de mí, no está hablando mal de mí, está hablando de algo que es una verdad contundente. Ahí no es persecución por causa de la justicia, ¿sí? Ahí están expresando en la libertad de expresión, alguien está hablando su opinión de ti y tiene una razón porque tal vez sí somos así como están diciendo que somos. Pero aquí la palabra se está refiriendo a que somos bienaventurados si padecemos por causa de nuestra fe, por causa de creer en Jesús y de querer llevar una vida conforme al corazón de Él, caminando en santidad, ¿verdad? Que a lo mejor la gente se pueda mofar de ti, se pueda burlar de ti porque o no tomas o no fumas o no, si me explico, no tienes comportamientos que ahorita se han vuelto normales, ¿verdad? Para muchos, dice la palabra que habrá tiempos, que yo creo que cada tiempo va aumentando esto, donde le llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces a veces como hijos de Dios, pues hay una burla y se pueden llegar hasta expresar las personas que nos quedamos nosotros en el año 1, ¿verdad? Retrógrados, ¿verdad? Que no estamos a nivel de lo que la sociedad o la vida viene trayendo de diferencias. El pecado es pecado y ha sido pecado siempre. Y cada vez lo único que ha aumentado y que dice la Biblia que va a seguir aumentando es la maldad, ¿verdad? Y la maldad cuando va aumentando es cuando también una de las maneras de expresarse es que la gente ya no respeta límites y lo hace público y lo hace de cuenta y como que pues a mí no me importa, ¿verdad? Esta es mi vida y sí, es su vida, ¿verdad? Eso no lo vamos a, ¿cómo se dice?, a negar ni a discutir. Pero como te digo, o sea, el pecado ha existido siempre. Siempre ha existido. ¿Sí? La maldad es la que va aumentando en relación a donde la gente ya a lo bueno le llama malo, ya a lo malo le llama bueno. Pero si por nosotros nos van a perseguir, nos van a criticar, nos van a excluir por lo bueno, como dice aquí Pedro, pues somos bienaventurados. Mira, te lo voy a volver a leer. 1 de Pedro 3:14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Dichoso, feliz. Y volviendo a lo que dice en el versículo de Mateo, el reino de Dios es tuyo. Y luego dice en el 15 aquí, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros.
Debemos de estar preparados para presentar defensa, pero no para pelearnos. Aquí dice muy claramente, hay varias características. Dice aquí, hay una, antes de comentarte lo que dice aquí en la palabra, hay un término que se llama apologética, que es la defensa de la fe, ¿verdad? Cuando tú, haz de cuenta, tú estés defendiendo tu fe, en ese momento estás como ejerciendo apologética, ¿verdad? Pero esa apologética, ve como dice aquí en la palabra que se debe de ejercer. Dice, estar siempre preparados, listos, ¿verdad? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Quiere decir que va a llegar un momento, ¿verdad?, que va a haber persecución. Pero va a llegar un momento que hay gente que nos va a demandar, a pedir que les digamos, o sea, ¿cuál es la razón de nuestra esperanza, de nuestra fe? Y ahí nosotros debemos de estar preparados con mansedumbre y reverencia. Si tú quieres recordar qué es ser manso, pues vuelve a buscar el capítulo, ¿sí? El episodio donde hablamos sobre la bienaventuranza de aquellos que son mansos. Y ahí puedes profundizar más en esta palabra. Entonces, cuando alguien nosotros nos demande, nos pida, ¿verdad? Que hay gente que a ver, explícame, ¿por qué tú crees en eso? ¿Verdad? Entonces, la característica de nuestra expresión, de nuestra apologética, tiene que ser en mansedumbre y en reverencia. Y dice aquí, teniendo buena conciencia. O sea, por eso tiene que ser congruente lo que decimos que somos con lo que somos, ¿verdad? Porque yo puedo decir, mira, yo soy hija de Dios, yo soy cristiana, yo creo en Dios, ¿verdad? Yo trato de vivir una vida en santidad o de la manera más correcta, ¿verdad? Queriendo agradar a Dios y también bendecir a mi prójimo. Pero dice aquí que también debo de tenerlo con una buena conciencia. Quiere decir que yo estoy segura que lo que esa presentación de defensa, si hay alguna persecución hacia mi vida por mi fe, pero alguien viene y me dice, a ver, explícame por qué tú tienes tanta fe. ¿Por qué dices que Jesús murió por ti? ¿Verdad? ¿Por qué llevas una vida de tal y cual manera, de una manera, y lo pongo entre comillas, religiosa? Poder decir nosotros esa defensa en mansedumbre, en reverencia y con buena conciencia, sabiendo nosotros que lo que estamos diciendo tiene congruencia realmente con cada uno de nuestros hechos y nuestros actos y decisiones, de acuerdo a palabras realmente correctas, porque no tiene nada de validez si yo no tengo la conciencia de tener una vida que realmente cada vez busca más agradar a Dios, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, o sea, esa persecución, que es mejor tener ese tipo de persecución si estamos haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Más claro ni el agua, ¿verdad? Bueno, a mí me parece. Vamos a regresar a Mateo 5, ahora estudiando un poquito el versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa, o sea, por la causa de Jesús, porque Jesús es que está hablando aquí, ¿verdad? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Por eso les digo que se hace uno solo el versículo
una sola bienaventuranza, el versículo 10 y 5, porque sigue hablando de la persecución. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y nos persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Porque la gente puede decir toda clase de mal, como te dije hace rato, siendo una verdad. Y ahí no te sientas bienaventurado. Más bien, siéntete avergonzado. Si la gente te persigue, si la gente te habla de ti, pero no están mintiendo. Y no tiene nada que ver con Jesús. Y no tiene nada que ver esa persecución con la fe. Una fe genuina, una fe limpia, una fe que realmente, como te dije hace rato, tenga congruencia con tu vida en general. Donde quiera que estés, en la escuela, en el trabajo, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus padres, ¿verdad? Con tus vecinos, o sea, la vida, en sí la vida y los roles que tú desarrolles, en los que tú cada día te desenvuelvas. Vamos a volver a Primera de Pedro, pero en esta ocasión en el capítulo 4, Primera de Pedro 4, versículo 14 también. Te repito, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14, hasta el 16. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Otra vez aquí la palabra está diciendo, ¿sí? Que si padecemos vituperio por Dios, ¿verdad? Por el nombre de Jesús, entonces somos bienaventurados. Y les recuerdo la promesa, el reino de los cielos nos pertenece. Aquí dice que porque el glorioso Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo reposa sobre nosotros, ¿sí? Entonces, para los perseguidores, para los que ejercen vituperio, ¿verdad? El nombre de Dios es blasfemado, pero para nosotros y por nosotros, el nombre de Dios es glorificado. O sea, entre más vituperio, entre más blasfemia, ¿verdad? Las personas ejerzan contra el nombre de Dios a través de juzgando nuestra vida, persiguiendo nuestra vida por la fe en Jesús, ¿sí? El nombre de Dios es blasfemado, pero por nosotros, el nombre de Dios, nosotros vamos a dar alabanza a Dios, vamos a glorificar a Dios. Entonces, dice en el 15, que no debe de ser esa persecución por nosotros estar haciendo homicidio o robando o haciendo toda clase de mal, por entremeternos en lo ajeno, ¿verdad? O sea, esa no es la persecución que debemos de recibir si nosotros estamos haciendo lo malo, obvio que esa persecución pues es como hasta cierta manera natural, ¿verdad? Obvia. Es el fruto de estar haciendo las cosas malas. Pero dice en el 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. A veces preferimos pasarla de la secreta, ¿verdad? Que no se enteren, no, ¿cómo? Ay, qué vergüenza, ¿verdad? No, se van a burlar de mí. Y nos pasa lo de a Pedro, ¿verdad? Que Pedro, cuando estaba en esos momentos de que todos corrieron, en realidad, todos los discípulos, ¿verdad? Juan fue el que acompañó nada más a María y a las mujeres ahí en el Gólgota, donde estaban crucificando a Jesús,
Pero todos los demás negaron a Jesús y corrieron igual, ¿verdad? Pero la palabra dice que cuando a Pedro le decían, no, si tú eres uno de ellos, porque hablas como ellos. Y empezó a hablar mal, o sea, empezó a hablar de una manera incorrecta. Porque ahí, y todo, yo no juzgo a Pedro, ¿verdad? No, hombre, es al contrario. Quisiera como que negarle a haber podido caminar junto con Jesús por las aguas, ¿verdad? Y tantas cosas que Pedro vivió en el Señor. Y bueno, esta carta que estamos ahorita estudiando y leyendo, ¿verdad? De estos versículos que hablan sobre la persecución. Y cómo de poder presentar defensa a nosotros y de qué manera. Pero Pedro, en un momento de su vida, en esa etapa de negar a Jesús, que yo en otros momentos de mi vida también lo he negado, ¿verdad? No de esa manera, pero todos creo que vivimos ese tipo de acciones a veces, ¿verdad? De negar a Jesús. Pero él cae en esta tentación, ¿verdad? De poder hablar de manera diferente porque le temía la persecución. En esa vulnerabilidad humana, ¿verdad? Le temía temía por su vida. Pero la historia de Pedro no acaba en ese momento, ¿verdad? Como la historia de nosotros no ha terminado en tiempos de que tal vez hemos negado la fe, que hemos participado en situaciones porque queremos no ser excluidos. Pero bienaventurado el que se mantiene, el que presenta una defensa adecuada de la fe, en mansedumbre, en reverencia, creando con ello una glorificación al nombre de Dios. Entonces, como te digo, esta bienaventuranza como que no nos llama mucho la atención, ¿verdad? Porque no la queremos padecer. No es tan atractivo tener una promesa, aunque esa promesa es reinar juntamente con Jesús. Pero decimos, ay, como que está muy alto el precio, ¿no? Y hago un gran silencio, pero causa una bienaventuranza, una dicha a quien se mantiene en esa defensa de la fe, al que se mantiene no negando a Jesús con sus acciones, con sus palabras, con sus intenciones, con una buena conciencia, como dicen en la carta de Pedro. Entonces, es una bienaventuranza de mucho reto, me parece a mí, ¿verdad? Yo lo pienso para mí. Como decía al inicio, muchos de nosotros no vivimos en países donde se da una persecución hacia los creyentes, hacia los cristianos. Muchos de nosotros nos podemos reunir con libertad en edificios, templos, como le quieras llamar. Y nadie entra y nos saca de ahí. No nos tenemos que esconder para leer una Biblia. No nos tenemos que esconder para estudiar la palabra. Y aún así, a veces nos da flojera. Somos apáticos, siendo que alrededor de la tierra, en ese espacio de la tierra que muchos de nosotros no vivimos, hay hermanos nuestros que están presentando una defensa de la fe donde arriesgan hasta su vida y entregan su vida por Jesús. En el mismo aquí y ahora, o más bien en el mismo ahora que tú y yo. Tú y yo tal vez podemos estar aquí, escuchando esta radio, unos con libertad y otros a escondidas. Podemos escuchar este programa, unos en la comodidad de nuestra casa
pero otros no pueden escuchar con libertad un estudio de la palabra. Y los que podemos, a veces no lo valoramos. Hay lugares en el mundo donde se tienen que aprender los versículos bíblicos. Incluso yo he leído testimonios donde después de haber desprendido una hoja de una Biblia física y leerla, se tienen que comer esa hoja para que no quede evidencia. Creo que esta bienaventuranza para algunos es como algo que no quisiéramos vivir. Para otros lo están viviendo. Pero también un reto, una animación, una confrontación para valorar lo que podemos hacer y no lo disfrutamos. No le damos valor. Lo damos por sentado. Y también para incluir en nuestras oraciones a esas personas, a esos creyentes, a esos hijos de Dios que les pertenece el reino y que están en alguna parte, en otros países, donde sí están viviendo una persecución física real. Y te dejo con este sentido de responsabilidad, tal vez, de querer despertarlo en relación a poder disfrutar nosotros, que somos bienaventurados, que tal vez no es una bienaventuranza que esté escrita en la palabra, pero somos bienaventurados, somos dichosos, somos afortunados de poder tener la oportunidad de escuchar la palabra, de poderla leer, de poderla meditar, sin que haya persecución, pero que realmente lo agradezcamos y lo valoremos y vivamos una vida congruente con lo que decimos que somos y lo que somos. Si decimos que somos hijos de Dios, pues vivir como hijos. Y si estás viviendo alguna persecución por ser cristiano en tu trabajo, en tu familia, en donde quiera que la estés viviendo, abraza esta palabra. Eres bienaventurado. El reino de los cielos es tuyo. El reino de los cielos es nuestro. Muchas bendiciones. Espero que este estudio de las bienaventuranzas haya sido de bendición para ti. Y si tienes manera de compartirlos a través del canal de YouTube de nuestro Ministerio en lo Secreto, pues te animo a hacerlo. Y pronto seguiremos estudiando las demás partes de lo que es el Sermón del Monte. Espero que nos acompañes. Muchas bendiciones. Este programa es producido por el Departamento de Comunicación del Ministerio en lo Secreto. Todos los derechos reservados. Realizado en Herpasa Creativa, productora de contenido.